Hola, viajeros del conocimiento y la curiosidad. Bienvenidos al canal El Michinauta, donde exploramos lo más fascinante del universo, desde tecnología futurista, misterios históricos y avances científicos, hasta las historias de personas que están cambiando el mundo. Aquí no solo encontrarás datos interesantes, sino también inspiración para mirar el mundo con otros ojos. Así que prepárate para un viaje lleno de descubrimientos, diversión y aprendizaje. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna aventura. El enigma de Babilonia. En el corazón de la antigua Mesopotamia, hoy conocida como Irak, se encontraba la ciudad más majestuosa y misteriosa de la antigüedad, Babilonia. Durante siglos, esta ciudad fue un símbolo de poder, belleza y sabiduría. Su legado dejó una marca indeleble en la historia, pero a pesar de los avances arqueológicos, los enigmas que rodean a Babilonia siguen sin resolverse. Bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor II, Babilonia alcanzó su máxima gloria, convirtiéndose en una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Pero, a medida que su influencia creció, también lo hizo la leyenda que la rodeaba. Babilonia no solo fue famosa por sus imponentes murallas y el jardín colgante, sino por un sinfín de misterios que hoy aún nos desconciertan. Pero, ¿qué sabemos realmente de Babilonia? Capítulo 1. Los fundamentos de una ciudad imponente. Babilonia no fue simplemente una ciudad, fue una fortaleza que dominaba el paisaje mesopotámico. Fundada hace más de 4,000 años, se construyó sobre las orillas del río Eufrates, lo que permitió a sus habitantes prosperar con el comercio y la agricultura. Pero la verdadera magnificencia de Babilonia comenzó a tomar forma durante el reinado de Nabucodonosor II, quien transformó la ciudad en una de las maravillas del mundo antiguo. La muralla de Babilonia fue una de las características más impresionantes. Se extendía por más de 18 kilómetros, con una altura de más de 30 metros, lo que permitía que los habitantes de la ciudad pudieran recorrerla y tener una vista panorámica impresionante. Las puertas, como la puerta de Istar, estaban adornadas con hermosos relieves de animales como dragones y toros, lo que hacía de la entrada a Babilonia una de las más imponentes de todas las antiguas civilizaciones. Pero, ¿qué nos dice esto sobre los constructores de Babilonia? ¿Cuánto de su grandeza fue obra de los hombres y cuánto de la mitología que rodea a la ciudad? Los arqueólogos sugieren que los babilonios eran unos arquitectos excepcionales, utilizando técnicas innovadoras de construcción que les permitieron erigir monumentos tan imponentes. Sin embargo, a pesar de su capacidad de construcción, las ciudades cercanas eran mucho más grandes en comparación con Babilonia. Esto ha llevado a muchos estudiosos a preguntarse si existieron influencias externas. Algunos creen que podría haber sido el imperio asirio quien ayudó a Babilonia a alcanzar tal magnificencia. Capítulo 2. El Código de Hammurabi. La ley que predecía el futuro. En las tierras fértiles de Babilonia, la justicia no solo se impartía a través de la fuerza militar, sino también a través de un sistema legal sin precedentes. Este sistema fue establecido por el rey Hammurabi, quien gobernó Babilonia en el siglo XVIII a.C. y dejó uno de los legados más duraderos, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi no solo fue un conjunto de leyes, sino una manifestación de la visión del rey sobre cómo debía regirse su imperio. Estaba grabado en una gran piedra, donde se describían más de 280 leyes que cubrían temas desde el comercio y la propiedad hasta el derecho penal y la familia. ¿Lo más fascinante? Algunas de estas leyes eran tan avanzadas que pueden ser comparadas con algunas de las leyes que tenemos hoy en día. Por ejemplo, la ley que establecía que si un hijo golpeaba a su padre, su castigo sería severo, o la ley sobre el salario justo de los trabajadores. Lo que es aún más impactante es la influencia de estas leyes en culturas posteriores, incluso en el sistema legal de los romanos y en la jurisprudencia moderna. Aunque la civilización babilónica fue superada por otros imperios, el legado de Hammurabi perduró en el tiempo. Capítulo 3. El jardín colgante de Babilonia, una maravilla inconclusiva. Entre las 7 maravillas del mundo antiguo, el jardín colgante de Babilonia es uno de los más intrigantes. Descrito como un gigantesco jardín suspendido en lo alto de un palacio, el jardín estaba lleno de plantas, árboles y flores traídos de tierras lejanas. Esta maravilla fue construida por Nabucodonosor II para su esposa, Amitis de Media, quien extrañaba los jardines de su tierra natal.
Pero aquí surge una gran pregunta: ¿realmente existió este jardín? Los primeros relatos de los jardines provienen de historiadores griegos, como Estrabón y Filón de Bizancio, quienes detallaron la magnificencia de la estructura, pero ninguna evidencia arqueológica ha sido encontrada que confirme su existencia. Algunos estudiosos sostienen que los jardines eran una exageración o incluso una fábula inventada por los antiguos griegos. Otros piensan que podrían haber existido en algún lugar dentro del palacio de Nabucodonosor, pero que los registros se han perdido o no han sido encontrados aún. Entonces, si no existe evidencia física concreta, ¿por qué sigue siendo uno de los símbolos de Babilonia? ¿Podría ser que el jardín colgante sea una metáfora de la riqueza y poder de Babilonia en la imaginación colectiva de la humanidad? Capítulo 4. Los misterios de la ciudad perdida y su desaparición. A pesar de su grandeza, Babilonia desapareció lentamente después de la invasión de los persas en el año 539 a.C. Sin embargo, la ciudad continuó siendo una ciudad importante durante varios siglos, aunque fue perdiendo su poder poco a poco. La caída final de Babilonia ocurrió tras el auge de los imperios griego y romano. Pero lo más desconcertante fue cómo, tras su declive, la ciudad cayó en el olvido. La evidencia arqueológica sugiere que Babilonia fue lentamente abandonada, y la mayoría de sus ruinas fueron enterradas bajo capas de arena y tierra, cubriendo todo lo que una vez fue una de las ciudades más asombrosas de la antigüedad. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue Babilonia destruida o simplemente fue desplazada por el tiempo y la guerra? Se ha sugerido que la desaparición de Babilonia fue una combinación de varios factores, desde la invasión persa hasta el desmoronamiento del imperio babilónico. Las invasiones de las tribus nómadas y la posterior consolidación del imperio romano contribuyeron al olvido de la ciudad. Capítulo 5. Babilonia en la mitología y los relatos antiguos. La influencia de Babilonia fue tan profunda que no solo se limitó a la historia real. A lo largo de los siglos, la ciudad ha sido representada en mitos y leyendas, siendo la Torre de Babel uno de los relatos más conocidos. La Torre de Babel, mencionada en la Biblia, fue un intento de los babilonios por alcanzar los cielos y desafiar a los dioses. Sin embargo, en su arrogancia, los dioses decidieron castigar a la humanidad, haciendo que todos los habitantes de la ciudad hablaran diferentes lenguas, creando así el caos. ¿Fue Babilonia realmente una ciudad que desafió a los dioses, como se cuenta en la Biblia? ¿Qué nos dicen estos relatos sobre la visión que los pueblos antiguos tenían de Babilonia? Capítulo 6. Las excavaciones y los descubrimientos modernos. Hoy en día, Babilonia no es solo una ciudad perdida, sino un enigma que sigue siendo desentrañado por los arqueólogos. En las últimas décadas, se han realizado excavaciones intensivas, y los hallazgos han sido sorprendentes. Las escaleras de la Puerta de Istar, el Palacio de Nabucodonosor y fragmentos del Código de Hammurabi son solo algunos de los descubrimientos realizados en las ruinas de Babilonia. Pero muchas áreas siguen siendo inaccesibles debido a la guerra, los daños en el sitio y la política actual en Irak. Los arqueólogos continúan buscando los secretos perdidos de Babilonia, pero ¿qué más podría estar enterrado bajo estas ruinas? Babilonia sigue siendo una de las civilizaciones más fascinantes y misteriosas que jamás haya existido. A pesar de los siglos de olvido, su legado ha perdurado y continúa inspirando a generaciones. ¿Qué otros secretos guardan sus ruinas? ¿Qué más podemos aprender de la mítica ciudad de Babilonia?